Marimari, Pupeñi, Pulamuen, Marimari, Pulof del territorio, comunidades del Guadalaquén, Mapu. Le vengo a emitir este comunicado respecto a mi preparación de juicio porque estoy siendo acusado por Emilio Pino y el Estado chileno. Inche Jorge Marín de los Paupahuen Mapu Mo, Calfucono de la Machi Fernanda Ñanco, declaro lo siguiente tras la acusación emitida por Fiscalía donde se me vincula al ataque incendiario a las faenas de Emilio Pino, quien es el responsable de la devastación del territorio, pidiendo una condena de 17 años. Quiñe, desde el allanamiento del 4 de marzo de 2021 hasta la fecha como LOF, como REMA y como imputado, hemos llevado un proceso judicial de aproximadamente un año, basado en una investigación que se ha sustentado en el espionaje absurdo y la persecución política, instalando GPS, micrófonos en el domicilio, declaraciones forzosas y tergiversadas a la che del territorio y cercano, tiempo en el que me he mantenido bajo la medida cautelar de arresto total y donde no han obtenido las pruebas deseadas a pesar de la gran cantidad de recursos invertidos en su afán de mantenerme preso. EPU. Acuso directamente a la prensa burguesa, como Río en Línea, Radio Bio Bio, Diario de Paillaco y Soy Chile, por favorecer primeramente a los ricos y a sus intereses, emitiendo en juicio público en sus noticias señalándome como culpable antes de ser juzgado por el mismo tribunal, vulnerándome en mi derecho a la presunción de inocencia, establecido en el artículo 4 de la Ley 19.696. Responsabilizo también a César Asenjo por su postura fascista y antimapuche, posicionándose a favor de los intereses de los ricos, donde a pesar de la orden de desalojo que tiene el empresario Emilio Pino, que impunemente continúa trabajando y devastando el territorio, incluso con protección de los pacos que hacen caso omiso a la orden del Tribunal Ambiental, burlándose de las comunidades y Pulof del Guadalaquén. Así, criminalizando y dejando caer todo el peso de la ley sobre quienes defienden el territorio y el Itrofer Monien. Todo esto como parte del conflicto territorial que existe entre las comunidades mapuche y organizaciones de la costa contra el negocio inmobiliario. Jula, queremos visibilizar lo tendenciosa y arbitraria que es la justicia chilena, puntualmente el Tribunal de los Ríos, en la determinación de condena y resolución de casos, donde resulta ser más severo cuando se refiere a causas mapuche y la protesta social, que cuando se trata de crímenes que vulneran la vida y la integridad de personas, incluso niños y niñas, así como también los crímenes realizados por funcionarios de Estado y sicarios de los ricos, poniendo por ejemplo el caso del padre que violó por más de 4 años de su hija y recibió una condena de solo 15 años, donde incluso los medios de comunicación burgueses protegieron su identidad, así como también el sobreseguimiento del Paco, que asesinó a Francisco Martínez en Panguipulli, como también la libertad que poseen los asesinos de la Lamuén Emilia Bau, sicarios del condominio Riñimapu. Todos estos antecedentes no hacen más que demostrar que la justicia solo trabaja en criminalizar y castigar con el mayor presidio a quienes luchan y se levantan en los distintos territorios realizando juicios políticos y tendenciosos sin pruebas, solo para ceder ante la presión de los dueños de este país. Meli, Fentren Mañuna, mis peñas, a mis lamuenes, autoridades mapuches, comunidades, los en resistencia, a los Huenui, a mis reismas, compuché el territorio por no dejarme solo y acompañarme en este largo proceso que aún continúa. Agradecemos cada gesto de Keyugun que se ha manifestado de una u otra forma. Llamado a mantenerse atento a la preparación de juicio que se realizará el 8 de abril y también estar atento a cualquier acto de Keyugun en pro de costear gastos judiciales. También hacemos un llamado a fortalecer el Huaychán en el Guadalaquén Mapu, recuperando nuestros espacios ceremoniales. El enemigo es el Estado chileno, de los ricos que protege los intereses a través de sus leyes que atentan a nuestro Fidentún, como mapuche y a nuestro Itrofer Monien. A no bajar la cabeza Pupeñi y Pulamuen, que nuestra lucha es digna y debe continuar. Libertad a todos los presos mapuche, libertad a los presos de la revuelta, libertad a los presos por luchar, libertad al Peñi Luis Tranamil, a Mulepe Tain Huenchan, Huehuaí Pupeñi Pulamuen, Incayaín Tain Mapu. ¡Ay, ay, ay!